Piensen esto, no lo vean como una clase de historia. Tracen una línea entre los polos del arte y la ciencia. Y después elévenlo a un triángulo, con filosofía. Si ustedes pudieran elegir a quién hacerle una escultura, ¿de quién sería? ¿Por qué? Al volver de aquel viaje de Corrientes a Buenos Aires, Luis comenzó inmediatamente el boceto de su escultura de Irupé, que en pocas noches ya tenía materializada en una pequeña figura de yeso. Fue por lo vivido y lo escuchado allí en Corrientes que había comenzado a tener contacto con la cultura guaraní, incluso 2 años antes de embarcarse en los proyectos sobre el comandante Andresito. Alfonsina era muy amiga de Perlotti, nos explicaba mi papá. Siento en silencio que puedo llegar a los caminos bien recorridos por la memoria que encuentra lugar en los rincones de los olvidos. En 1939, cuando iniciaba la invasión de la Alemania nazi a Polonia, comenzando así con la Segunda Guerra Mundial, Alfonsina ya estaba muerta. Además de todas las batallas externas que tuvo que librar, en 1935 le detectaron y lo operaron de cáncer. Y esa fue la verdadera y quizá la única guerra que no pudo ganar. Las historias insinúan y repiten que su suicidio tenía más que ver con una figura melancólica, su nostálgica entrada al mar, como una lenta acción de abandono, de resignada renuncia, o incluso solo siguiendo los pasos de otros oscuros e ilustres literatos suicidados. Pero eso no fue así. El día anterior, en un sobre dirigido al diario La Nación, Alfonsina nos dejaba la explicación a su destino, que se iba a dormir y que no insistamos, pues había salido. La mañana del 25 de octubre de 1938 se arrojó decididamente al mar, pero solo cuando ya no podía escribir. En su última y tortuosa carta a su amigo Manuel Gálvez, así lo muestra, además de permitirse decirlo literalmente: no puedo escribir más, solo después de haber dado instrucciones que velaban todavía por el futuro de su hijo. Allí también nos decía: gracias, adiós, no me olviden. Aunque la decisión de hacerle un monumento ya estaba tomada desde antes, fue recién años después, en 1942, que la Peña del Tortoni contó con medios para vindicar a su hermana, Alfonsina Storni. Acción que no solo implicó tiempo para financiar los materiales y los años de tramitar su emplazamiento, sino también para corregirlo cuando, con distracción aparente, había sido colocada su figura de espaldas al mar. El escultor de esa obra icónica que todavía contempla las olas romper contra las costas de Mar del Plata no fue otro que Luis Perlotti. ¿Quién levantaría una estatua de su enemigo? ¿Quién elige y cuenta la historia de nuestras figuras de referencia? ¿Cuáles elegimos nosotros?